dije recién, estamos llegando al final de este día online del evento Testearla, la primera edición en Argentina, y lo vamos a cerrar con la keynote de la mujer keynote de este evento, que es la única keynote del evento femenina. Bueno, una gran referente de testing de software, todos hemos ido a algún agent testing, todos hemos visto algún tutorial, alguna charla de Nadia. Bienvenida Nadia Cavalieri, ella es ingeniera en sistemas y psicóloga, no hay mucho más que presentar. Martín. Bien, y Nadia nos viene a presentar su charla, ¿quién necesita un jefe cuando puede haber 4 líderes? Me resuena mucho el título, así que vamos a estar acá atentamente escuchando la charla de Nadia y seguramente van a surgir muchas dudas y consultas. Adelante, Nadia, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué linda presentación. Muchas gracias a todos por sumarse a esta charla. Particularmente a, bueno, Mariela Ramos fue con quien tuve todo el intercambio de la organización y qué sé yo, pero atrás hay un equipo grande de Crowdar, de testearla, así que muchas gracias por organizar el evento y por darme un espacio. Obviamente que vi un montón de saludos, pero tengo que decir los saludos a todos en el día del tester. Qué bueno tener una conferencia para festejarlo y qué apropiado la conferencia, el día del tester. Así que me parece como que calza todo justo y muy contenta de estar por acá. Antes de meterme en la charla, obviamente que los invito a participar, a comentar. eh, Intentaré ir leyendo, pero no voy a estar muy atenta, pero bueno, después al final haremos algún intercambio. Y antes de meterme con la charla, una breve anécdota de cómo me enteré que iba a ser keynote del evento. Espero que Marila no me rete, pero estuvimos largo rato, como hacía 2 meses que veníamos hablando así, porque la charla, qué sé yo, y justo esta charla quedó seleccionada en distintos eventos y me llega un mail de un evento diciéndome, bueno, la duración de tu charla es esta, el día es tal otro. Y digo, pará, la semana que viene es testearla, ¿cuánto tiempo tengo que hablar? Y entonces le escribo a Mariela, che, Mari, ¿de cuánto es la charla? Tu charla es el cierre, es la keynote de 45 minutos, deja un espacio también para preguntas. Digo, ¿cómo que la keynote? Sí, sí, vos cerrás el evento, me dice. Ah, bueno, menos mal que pregunté. Bueno, y ahí nos reímos porque estuvimos hablando un montón de la charla, veníamos hablando de los webinars anteriores y qué sé yo, así como una perlita. Bueno, ahora sí, pasemos a hablar de esta charla de quién necesita un jefe cuando puede haber 4 líderes. No sé si alguna vez ustedes se pusieron a pensar de si realmente necesitaríamos la figura de un líder o si un equipo puede funcionar sin un único líder, ¿no? Y ahí es cuando todos los PMs vienen acá al cuello. Sí, somos indispensables, no vengo a cuestionar eso, tranquilos. Lo que quiero hablar es un poco de que yo nunca me había planteado esa posibilidad de que no exista un líder en un equipo, hasta que un día me tocó trabajar en un equipo donde no había un líder. O sea, éramos 10, 12 personas sin un líder, de los cuales 4 de esos 10, 12 éramos testers. Y por supuesto, como no había un líder del equipo, tampoco había un líder de testing que coordinara las actividades y que haga todas las cosas esas que hacen los líderes, digamos. Así que en esta charla les voy a contar un poco cómo fue esa experiencia de un equipo de testers, eh, que ese equipo pudo sobrevivir sin un liderazgo único y jerárquico como lo conocemos, pero no solamente que pudo sobrevivir, porque sobrevivir suena como así como, me imagino en el medio del mar, ¿no? Intentando sobrevivir, sino que los llevamos adelante, alcanzamos los objetivos, fuimos exitosos, sin una figura de un líder único y jerárquico como generalmente lo conocemos. Entonces, en definitiva, vamos a hablar de cómo el liderazgo distribuido nos ayudó a trabajar muy responsablemente, siendo más colaborativos, flexibles y enfrentar los diferentes desafíos que nos fueron proponiendo en este equipo. Antes que nada, para los que no me conocen, agrego algunos datos sobre mí. Mi nombre es Nadia Cavaleri, soy ingeniera en sistemas y psicóloga. Trabajo en testing y calidad de software hace 20 años más o menos. Em, Me dedico también o sea, pasé por diferentes roles, pero entre otras cosas también hago difusión del testing desde 2010
y empecé tímidamente con algunos artículos y después dando charlas en algunos congresos nacionales, internacionales, dando clases en universidades, colegios, y hasta que un día rompí esa barrera, me animé a YouTube y bueno, también después tienen todos los videos de ahí de YouTube, de Instagram, los cursos en Udemy, que la mayoría están en Udemy Business, em, para que puedan aprovecharlos por ahí. Y lo único que aprovecho, ya que es el día del tester y hay un sorteo en mi canal bueno, en mi cuenta de Instagram por el día del tester, si quieren ir a participar, porque el sorteo termina hoy, de 2 cursos a elección, ahí en nadia.cavaleri.test, pueden participar del sorteo por el día del tester. Bueno, y ahí hay un montón de datos más míos, de certificaciones, reconocimientos y bla, bla, bla. Ahora sí. Tengo que empezar por lo aburrido, digamos, por la parte conceptual. Necesitamos saber qué es el liderazgo distribuido para que después me acompañen en el resto de la charla sabiendo o teniendo este concepto en mente. El liderazgo distribuido es un enfoque en el que el liderazgo no se centra en una sola persona, como tradicionalmente ocurre, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo. Puede ser entre todos los miembros del equipo o puede ser entre algunos miembros del equipo. Entonces, en lugar de tener un único líder que toma todas las decisiones, el liderazgo se distribuye y se asume de manera compartida entre diferentes personas. Idealmente, en estos contextos se tiene en cuenta, obviamente, las habilidades, los conocimientos, las experiencias de cada una de las personas que podría estar asumiendo ese liderazgo, para también poder delimitar el alcance de acuerdo con las fortalezas y los conocimientos y las experiencias de cada una de esas personas. Los ejemplos comunes con los que me fui encontrando en la industria a lo largo de mi carrera tenían que ver con, bueno, por ahí había un líder desde el punto de vista funcional y un líder desde el punto de vista técnico. Es bastante común encontrarse con eso. Otras veces me pasó que había un líder quizá el sistema tenía una parte evolutiva y otra parte de mantenimiento, entonces había un líder que se encargaba del desarrollo evolutivo y otro líder del desarrollo de mantenimiento de la aplicación. Y esos quizás suelen ser como los más comunes, que están bien delimitados, que los solemos encontrar en distintos equipos y demás. Pero no ese es el caso del que les vengo a contar. Pero antes, algunas características del liderazgo distribuido. ¿Por qué se caracteriza el liderazgo distribuido? Bueno, por una responsabilidad compartida, es decir, que la toma de decisiones no reside en una sola persona, sino que se distribuye entre distintos miembros del equipo. En el aprovechamiento del talento colectivo, o sea, reconocemos y utilizamos a nuestro favor, a favor del equipo, las habilidades, los conocimientos y las experiencias de los distintos miembros según se vaya necesitando. Una estructura por ahí más horizontal, ¿no? Donde se minimicen las jerarquías así como rígidas, en lugar de tal vez más redes de colaboración, estructuras más planas, más flexibles. Roles más flexibles, ¿sí? Los roles de liderazgo suelen ser más dinámicos, cambiantes, dependiendo del criterio que utilicemos, puede ser según el proyecto, la iniciativa, la situación y demás, pero bueno, es esto de adaptarnos a las necesidades de ese momento. Empoderamiento, porque en lugar de que haya un solo líder, digamos, todos podríamos liderar eventualmente en ese equipo, entonces como que nos empoderamos todos. Confianza mutua, porque se necesita altos niveles de confianza entre los distintos miembros del equipo para poder seguir a uno en un momento y después girar para el otro lado y decir, no, bueno, en este momento seguimos a tal otra persona. Y bueno, de nuevo un poco la adaptabilidad, ¿no? Para poder responder a los cambios de entorno y las circunstancias, con lo cual adaptabilidad agile, digamos, como que va muy de la mano esto con metodologías o frameworks más ágiles. Y obviamente que todo esto del liderazgo distribuido va a traer aparejados algunas ventajas y desventajas, ¿no? Por un lado, es más propenso a que haya innovación porque vamos a estar aprovechando las ideas y las iniciativas de distintas personas. Entonces vamos a fomentar la creatividad, la innovación, el hecho de que surjan cosas distintas y no vayamos siempre para el mismo lado. Mejora la toma de decisiones en el sentido de que vamos a aprovechar lo que les decía antes, ¿no? Las fortalezas de cada uno y en definitiva deberíamos tomar mejores decisiones porque estamos confiando en la persona como más idónea para tomar esa decisión o para liderar esa actividad.
Mayor compromiso, porque cuando las personas participan activamente en ese liderazgo, tienen más sentido de pertenencia y un mayor compromiso. Desarrollo del talento, porque hay más oportunidades para que las personas puedan mostrar sus habilidades de liderazgo, aquellas que quieren y aquellas que las tienen, ¿no? Entonces, en el largo plazo también la organización, digamos, también está como generando más potencial y haciéndose más robusta, porque podría tener eventualmente más líderes y más personas preparadas para esto. Resiliencia organizacional, o sea, la organización no depende de un único líder, que ese líder tal vez se va o se enfermó o lo que fuera, sino que, digamos, somos menos vulnerables a esas ausencias o a esos cambios de un único líder. Bueno, ya hablamos de la flexibilidad y de la adaptación y la reducción del estrés en el sentido de que no recae todo el peso o toda la responsabilidad en una sola persona, ¿no? Que tal vez termina después sobrecargada, sino como que eso también se distribuye. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Que las he vivido. Bueno, podría haber una potencial confusión en relación a la dirección, ¿no? Puede generar ciertas inconsistencias en las visiones y los líderes no se ponen de acuerdo. Capaz que uno dice, bueno, vamos para allá y el otro dice, no, vamos para allá y vos estás ahí en el medio y decís, bueno, ¿qué hago? ¿En qué situaciones sigo a uno y en qué situaciones sigo al otro, ¿no? Dificultad para asignar responsabilidades, en el caso de que uno no termine de entender bien el alcance del liderazgo de cada uno de esos líderes que tiene. Entonces, capaz que no sabes a quién decirle tal cosa o con quién, no sé, validar tal otra. Los procesos de decisión, si bien son, digamos, las decisiones las termina tomando la persona más idónea, también pasa que pueden ralentizarse un poco, porque hay como muchas voces participando también de esa decisión. Podría haber conflictos de poder, esto está sujeto a las personalidades de cada uno digamos, de los participantes de ese equipo. Puede pasar como puede no pasar, en mi caso no ha pasado. Complejidad en la comunicación, esto que tal vez uno dice, bueno, no sé, las vacaciones, me tengo que ir de vacaciones, ¿con quién lo valido? ¿Lo valido con uno, con el otro? ¿Se lo tengo que decir a todos los líderes que tengo en este momento? O sea, quizá se vuelve como más redundante, o tal vez sabemos que lo tenemos que comunicar con uno y después ese uno lo tiene que compartir con el resto, o sea, tener en claro cómo es esa comunicación, pero en definitiva termina siendo un poco más compleja. El desafío de la implementación, a veces es difícil transicionar de una estructura jerárquica tradicional a este modelo y los ejemplos que les voy a contar. Y bueno, y no es adecuado para todas las situaciones, ¿no? Muchas veces en situaciones de crisis, de conflicto o de emergencia, donde se requieren tomar por ahí decisiones más rápidas, bueno, puede ser menos efectivo este tipo de liderazgo que un liderazgo centralizado que dice, bueno, vamos para allá, no se discute, hacemos esto y seguimos. Entonces, vale aclarar que parte del éxito del equipo o del liderazgo distribuido depende gran parte de la cultura organizacional, pero no solamente de eso, depende de la madurez del equipo, las personalidades, la claridad de los procesos de comunicación, de cómo es la toma de decisiones y de varios factores. Entonces, ahora sí les cuento un poco de cómo fue la experiencia que tengo intenciones de compartir con ustedes. Em, este nacimiento fue bastante espontáneo, digamos. Em, Fue como de una manera improvisada, natural, espontánea, sí, justamente, espontánea. Si bien hubo un manager que fue asignando distintos perfiles de testers al equipo, en ningún momento ese manager tuvo la intención de decir, bueno, voy a agregar a este tester que tiene este perfil y que se complementa con este otro tester que voy a agregar. O sea, no es que se puso a pensar, voy a agregar personas con tales o cuales características porque así va a funcionar bien. No, no, para mí que fue lo que tenía disponible, lo metió, lo agregó, hizo un mix como una batidora y nos agregó a todos al mismo equipo. Y también es cierto que este manager, digamos, no sé si por despiste, o sea, no creo que haya sido intencional, no sé por qué motivo fue que agregó testers, no solamente que agregó gente al equipo, sino que tampoco nos dijo cómo organizarnos, o sea, no es que dijo, bueno, vos vas a ser el líder, vas a organizar, este es tu equipo. El tipo fue metiendo gente al equipo y así fuimos formando, en principio, un grupo de testers que por suerte después terminamos funcionando como un equipo, ¿no? Entonces creo que si bien esto podría considerarse
quizá un error al principio, al final no fue tan así porque fue una condición que permitió que después surgiera este liderazgo distribuido. O sea, básicamente él metió testers, no asignó responsabilidades de liderazgo a ninguno y afortunadamente todos y ninguno terminamos liderando al mismo tiempo. Y les voy a contar cómo fue que esto sucedió. Pero antes les voy a contar cómo era este equipo que teníamos, así un recorrido a alto nivel. Bueno, había un Scrum Master, había tres Product Owners, porque eran tres sistemas diferentes con un objetivo en común y que operaban sobre lo mismo, trabajaban, digamos, sobre lo mismo. A todo esto el sistema tenía como, no sé, más de 10, 15 años, tenía muchísimas reglas de negocio, era un sistema muy complejo y había tanto desarrollo, digamos, evolutivo como correctivos. Entonces, hasta el momento teníamos un Scrum Master y tres Product Owners de un sistema que era un chino. También teníamos una persona que se encargaba de DevOps, eran 5 desarrolladores y 4 testers que como en realidad había dos que estaban part-time, si hablamos de FTE, digamos de full-time, éramos tres, pero en realidad éramos 4 personas que trabajábamos como testers. Haciendo doble clic en el equipo de testing, las dos primeras personas que ingresaron al equipo de testing eran dos personas, eran estas dos personas que estaban part-time, ¿sí? O sea que entre las dos hacían una, pero eran dos personas distintas. Una de ellas era una ex desarrolladora, por lo cual sus conocimientos técnicos de ingeniería de software en general eran muy buenos, pero en testing en particular hacía lo que podía, digamos. Es como que a mí me pongan a desarrollar, ¿no? O sea, algo voy a hacer, seguro que algo me va a salir. Ahora, no va a ser de la misma manera que lo hace un desarrollador, a la misma velocidad que lo hace un desarrollador, con la misma prolijidad, digamos, voy a sacar algo, pero no va a ser lo mejor. La otra persona, que era la otra part-time, digamos, era una persona que venía de atención al cliente, lo cual era muy bueno porque el sistema era realmente muy complejo, con muchas condiciones, muchas reglas de negocio, muchas configuraciones, había como más de 10 ambientes, era un monstruo bien grande ese sistema, y esta persona que venía de atención al cliente se las sabía todas. O sea, lo que hacía el sistema, por qué lo hacía, cómo lo usaba la gente, cómo configurar algo para que funcione otra cosa en otro sistema distinto. O sea, tenía súper en claro el impacto de cualquier cambio. Em, Legalmente había muchas condiciones legales y esta persona se sabía los cambios legislativos re bien, digamos. Entonces, desde el punto de vista funcional, era una luz. Pero claro, o sea, ella no solo que no venía del área de testing, sino que además ni siquiera venía de ingeniería de software, o sea, de ninguna rama de ingeniería de software, entonces también hacía lo que podía. Entonces, por supuesto que ninguna de las dos recibió ninguna capacitación en testing. Ahí fue cuando me incorporaron a mí, al proyecto. Necesitaban a alguien que se especializara en testing, en procesos, buenas prácticas, en poder transmitir y compartir esto con el resto del equipo. En principio con el equipo de testing, pero también después con el equipo de desarrollo. Se necesitaba empezar a organizar un poco esto, evaluar si se necesitaban herramientas, gestionar este cambio, porque pasar de que todo sea un despelote a tener algo un poco más organizado implicaba un cambio, incluso desde el punto de vista cultural, digamos. Em, entonces, bueno, obviamente que además de hacer todo esto, había que hacer testing, porque nunca sobra el tiempo. Entonces, no solamente hacía todo esto, sino que también hacía testing y me involucraba con el sistema. Me dispersé un poco porque vi que se dejaron de compartir las slides, pero no sé, supongo que en algún momento vendrán. Y por último, a los 3 meses de que yo ingresé a este proyecto, incluyeron a un automatizador, ¿sí? Porque, como les decía, el proyecto era muy grande, con muchas reglas y era un proyecto muy viejo, entonces cada regresión era un dolor de cabeza. Así que con este automatizador se terminó de conformar el equipo. Entonces, como se darán cuenta, era un equipo bastante heterogéneo, cada uno tenía un conocimiento, sus herramientas, su background, sus personalidades muy distintas, que por ahí podríamos resumirla en que por un lado estaba la persona que venía de desarrollo desde lo más técnico,
Por otro lado, la otra persona que venía desde lo funcional, el negocio, el usuario, el cliente, las leyes. Yo que venía más de la parte de procesos, buenas prácticas, organización, testing y demás. Y por último, esta persona que llegó para incluir automatización. Entonces, ¿cómo nos organizamos? La verdad es que nunca tuvimos una conversación sobre cómo nos vamos a organizar. Siempre el más nuevo en general era el que tomaba los tickets más fáciles, pero la verdad es que no había muchos tickets fáciles porque, como les decía recién, era todo un lío. Em, entonces había que empaparse como muy rápidamente de muchos temas. O sea que durante el sprint lo que pasaba es que todos participábamos igual de los tickets que estaban en el tablero, participábamos igual de la daily, de la planning, de las retrospectivas y bueno, en general de los refinamientos participaba más la persona que estuviera trabajando en ese ticket en particular. No lo había dicho, pero bueno, estábamos en un framework ágil, particularmente Scrum y a gran escala Safe. Y en el día a día todos íbamos tomando tickets de ese tablero. Ahora, ¿qué pasó? Más allá de los tickets del sprint, había otras iniciativas que iban en paralelo, ¿no? Que en muchos casos incluso eran a nivel compañía, ni siquiera a nivel proyecto, pero de una u otra manera nos llegaba y las teníamos que hacer. Y acá particularmente es donde se dio ese liderazgo distribuido, porque sin ponernos de acuerdo, cada una de esas iniciativas que nos iba llevando las lideraba alguien distinto de manera espontánea. Entonces, en el día a día, en el tablero, en los tickets, o sea, no había un líder, nos íbamos autogestionando. Ahora, en estas iniciativas en las que teníamos que participar, ahí sí que había un líder a quien seguíamos. Pero fue muy curioso cómo en el contexto de esas iniciativas todos seguíamos a uno de nosotros, como que esa elección era implícita y espontánea. Entonces era como que al mismo día, al mismo tiempo, nadie lideraba o todos liderábamos, digamos, porque podían haber iniciativas en paralelo. Y esas iniciativas no es que ocurrían una vez cada tanto, o sea, ocurrían todo el tiempo, muchas veces en paralelo, muchas veces había líderes simultáneos, o sea que por ahí pasábamos de no tener un líder a tener un líder, a tener dos, a volver a no tener ninguno, y así en función de las iniciativas que nos iban llegando. Algunos ejemplos de iniciativas como para que se puedan bajar a tierra esto que les estoy contando, de qué se trataban estas iniciativas. Bueno, les voy a contar algunos ejemplos simplemente para que se den una idea de qué temas liderábamos cada uno. Por un lado, uno de los proyectos fue un cambio legislativo muy grande que afectó por completo a uno de los tres sistemas que estábamos probando. Obviamente ese proyecto fue liderado por la persona que venía de atención al cliente, que era la que tenía todo el conocimiento funcional. Este fue uno de los proyectos más importantes que tuvimos y requería como muchos conocimientos del negocio, de la normativa, las excepciones, los cambios legislativos anteriores, etcétera. Otro ejemplo fue la implementación de la herramienta de automatización. Digo la herramienta, pero fue como un todo, ¿no? O sea, del framework, de la metodología, de todo lo que conllevaba introducir automatización en el proyecto. Obviamente que esta iniciativa fue liderada por el automatizador y por supuesto que no lo hizo solo, o sea, la lideró, pero y tuvo una participación quizá más activa en lo que era la definición de la herramienta, la arquitectura, los procesos de automatización, la integración continua, pero todos participamos de este proyecto, o sea, había que documentar decisiones y procesos, que esas tareas en general recaían sobre mí, habría que priorizar los escenarios a automatizar, que eso en general lo trataba la persona que venía de atención al cliente, había que hacer algunos scripts de automatización que digamos, la desarrolladora lo sacaba muy bien y muy rápido. Y una vez que todo esto se fue asentando, el broche de oro eran como las capacitaciones que nos permitió a todos, digamos, desde la que no venía digamos, de la industria del software hasta la desarrolladora, todos terminamos automatizando en ese proyecto, liderado por esta persona que era el automatizador. Entonces no fue solamente un déjame a mí que yo soy el que sabe y voy a hacer todo y me lo cargo al hombro, sino que lideró, llevó adelante, nos guió. Después hubo otra iniciativa que fue casi cuando ingresé al proyecto, que era empezar a organizar el caos que había, porque como nadie venía del mundo del testing, era normal que eso ocurriera. Esta Déjame a iniciativa mí que yo soy el implicó que sabe y voy introducir a hacer. pruebas tempranas, ayudar en pruebas unitarias, incluir pruebas de integración,
Se definió X-Ray como herramienta de gestión de pruebas, entonces había que ver cuál era la mejor manera de usarla, implementarla, enseñarle al resto de qué iba la cosa. Y este proyecto implicaba, llamémosle, la profesionalización de las pruebas, y fue muy importante, no solo porque había un caos que había que establecer las bases, sino porque también permitió que después podíamos pasar a esta automatización, digamos, nos permitió ordenarnos. Pruebas, entonces había que ver cuál era la mejor manera de usarla. Otro ejemplo, como para incluir también los liderazgos de la persona que venía de desarrollo, esta no fue como una iniciativa particular ni tan clara como las anteriores, pero si alguien tenía que hacerse cargo de la gestión de los ambientes, era ella, digamos. O sea, necesitábamos, como les decía antes, teníamos 10 ambientes de prueba por lo menos, y eso también era un caos. Entonces, había un montón de versiones, distintos clientes, distintas integraciones en cada uno de los ambientes, y ella lideró esta gestión de los ambientes. Se ocupó de que los ambientes estén bien gestionados, que sepamos qué hay en cada uno, que mantengamos la documentación viva entre todos, que coordinemos los despliegues. Entonces, estos son algunos ejemplos de esas iniciativas que fuimos liderando distribuidamente, pero ahora los quiero invitar a pensar a ustedes y a que interactúen por ahí un poco como parte de la charla. Supónganse que van a implementar este liderazgo distribuido en sus equipos. O sea, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Qué podrían liderar cada uno de ustedes? Vayan comentándolos, que a ver si después los vamos leyendo. Me interesa saber, bueno, de qué se creen, para qué se creen buenos para liderar, eso, de detectar sus propias fortalezas. Bueno, ¿qué hacía el líder? Yo les decía, este liderazgo era rotativo. Bueno, ¿qué hacía esa persona que tomaba el liderazgo en esa iniciativa? Bueno, principalmente se encargaba de todo lo que suele hacer un líder, ¿no? De convocar y encabezar reuniones que eran claves para esa iniciativa, organizar al equipo para alcanzar los objetivos, priorizar, detectar necesidades de capacitación y poder planificarlas para que se puedan cubrir, responder dudas, ser un nexo con otras áreas. em, Tomar las decisiones que haya que tomar sobre la marcha, escalar temas que están por ahí fuera de nuestro alcance y tal vez revisarlo no sé, con los product owners, DevOps, o lo que fuera, los desarrolladores, coordinarse con los stakeholders, comunicar avances, riesgos, porque había que dar un reporte sobre cómo iban estas iniciativas a nivel compañía, asignar recursos, distribuir tareas, bueno, todo lo que hace un líder es lo que hacía esa persona que lideraba la iniciativa. Lo que, digamos, la diferencia era que ese liderazgo estaba acotado a esa iniciativa. Así como les cuento que este caso fue exitoso, también debo contarles de otras experiencias en las que este liderazgo no fue exitoso, ¿no? Em, Esto fue hace bastante tiempo, sin embargo, no me pareció algo anecdótico porque esta forma de organización que les voy a contar la encontré en reiteradas oportunidades, digamos. Entonces, si bien esto es de hace bastante, es muy vigente. Hay algunos proyectos en los que se mantiene un sistema. El sistema suele ser grande, el equipo también, y en general se ponen como dos líderes de proyecto, uno para la parte evolutiva y otra para la parte de mantenimiento. Es decir, que los dos líderes tienen a los mismos recursos, porque el equipo de desarrollo es el mismo, y en el mejor de los casos, a veces el que guía es el de mantenimiento y otras veces el que guía es el del evolutivo. Digo en el mejor de los casos porque hay veces en los que los dos tienen que llevar adelante proyectos, que es la mayoría de las veces, con esa cantidad limitada de recursos y están liderando los dos al mismo tiempo a esas personas. Y pobre los que nos toca a veces ser esas personas. Entonces, cuando lideran al mismo tiempo los mismos recursos, el resultado suele ser caótico porque las personas no saben a quién seguir, a cuál de los dos líderes seguir, que generan confusión cuando los lineamientos por ahí son contradictorios entre ellos. Cada cosa que tenés que hacer tenés que coordinarla con dos personas, ¿no? Las vacaciones, los permisos, las decisiones del proyecto, etcétera. Pero también es cierto que cuando es un proyecto difícil y la carga de gestión es alta, tal vez hay temas políticos en el medio, a veces solamente una persona gestionando todo eso no da abasto. Entonces, en estos casos, en mi experiencia particular, el liderazgo distribuido no fue tan exitoso implementado de esa manera.
Tuve la oportunidad de trabajar en la transformación de la jerarquía de uno de esos equipos y pasamos de un modelo eh, como este, digamos, a un modelo donde había un líder técnico y otro líder de servicios. Es decir, que en lugar de tener, de que el criterio de división sea evolutivo versus mantenimiento, esa división fue desde lo técnico versus el líder de servicios. Y debo decir que esto fue mucho mejor, o sea, obtuvimos muchos mejores resultados. No voy a entrar en detalle del proyecto porque lo que quería contarles era que no siempre funciona el liderazgo distribuido, pero bueno, la experiencia que venía a traerles era la de liderazgo distribuido. Ahora, no siempre funciona. Entonces, hablemos de cuáles son los factores de éxito para que esto sí funcione, o al menos de cuáles fueron los que yo detecté en ese equipo que sí funcionó. Yo creo que el ir conociéndonos y saber cuáles eran las fortalezas y las debilidades de cada uno de nosotros ayudó a saber quién era, digamos, la persona más idónea para tomar cada iniciativa, la confianza en que esa persona lo iba a hacer mejor que el resto, el respeto mutuo y el manejo de los egos, o sea, saber correrse y asumir que en esto hay alguien mejor que yo para que lo haga. Y voy a acatar, entre comillas, sus órdenes, porque es más importante el objetivo que tenemos en común a que yo sobresalga en el equipo. El compromiso de cada uno, porque por más que, digamos, haya una persona que sea la más idónea para llevar adelante esa iniciativa, si esa persona no asume la responsabilidad, es como que ese liderazgo queda vacante, ¿no? Entonces no vamos a ningún lado si la persona más idónea no lo asume. Espacios seguros para poder fallar, o sea, sin ser señalado, porque si no nadie va a querer tomar esa responsabilidad. Scrum como marco de trabajo nos facilitó esa horizontalidad y ese adaptarnos en cada momento a la realidad que se nos presentaba y la espontaneidad, porque siempre lo que surge dentro del equipo es como más fácil de aceptar que lo que viene impuesto. Capaz que si este manager decía, bueno, tal persona es la líder o el líder, bueno, capaz que cuando, no sé, la que venía de atención al cliente nos decía cómo organizar los casos de prueba y capaz que en mucho caso no lo íbamos a hacer o íbamos a tener como una negociación más extensa o no sé cómo se hubieran dado las cosas, pero esto de que surgiera espontáneamente desde el equipo y que lo aceptáramos en el equipo fue un aspecto clave. Si yo me pongo a pensar en el proyecto que les comentaba que esto no funcionó, veo que hay un montón de estas cuestiones que no estaban. O sea, no era un ambiente seguro para equivocarse, o sea, era un cliente muy importante donde la presión porque todo saliera bien era muy estresante. El liderazgo no había sido espontáneo. A veces había competencia entre los dos líderes para ver quién se llevaba más recursos. Entonces, pensándolo un poco ahora en voz alta, creo que en el caso de éxito había un liderazgo genuino, mientras que en el caso fallido, llamémosle, quizá había más una competencia de jefes. Em, Creo que lo dije, pero en el equipo exitoso ni siquiera teníamos un líder de proyecto y creo que está bien, que es bien conocida, ¿no? La diferencia está entre líder y jefe. O sea, un jefe es alguien que tiene un cargo, un poder formal, que te dice qué hacer, y un líder, en cambio, no necesita ese título. O sea, es una persona que inspira, que organiza, que acompaña, que se pone al hombro lo que hay que hacer y te dan ganas de seguirla. Entonces, el jefe manda, el líder se involucra, el jefe se apoya en la autoridad, el líder se basa en la confianza. Entonces, podés ser jefe sin ser un líder. Y también podés liderar sin ser jefe, que fue lo que nos vino pasando a nosotros en este caso. Es importante poder detectar estas fortalezas de las que hablábamos antes, ¿no? De quién podría liderar qué cosa. Yo les decía, bueno, piensen cuáles son sus fortalezas. ¿Pudieron descubrir cuáles son sus fortalezas? Bueno, esto es como hacer todo un ejercicio. Obviamente que para saber cuáles son las fortalezas de cada uno, primero obviamente tienen que conocerse ustedes y después también para que el resto del equipo las vea, tienen que dejarse conocer. O sea, el resto del equipo tiene que poder ver esa fortaleza en ustedes para que los avale, los reconozca, los respete en ese liderazgo. Algunas preguntas por ahí disparadores que podrían servir para conocerse y para que los conozcan son
como preguntas de autoconciencia, es decir, bueno, ¿en qué situaciones del equipo podría tomar la iniciativa si nadie la toma? Si mañana el líder del equipo no estuviera disponible, ¿qué tema de de todos esos que esta persona lleva, me animaría a tomarlo yo? O si el líder se va planificadamente, ¿qué temas crees vos que esa persona te dejaría, digamos, para qué confía esa persona en vos? Después otras preguntas en relación a fortalezas colectivas o qué valor o habilidad tuya crees que marcan la diferencia en el equipo, qué le estás aportando vos al equipo. Algunas preguntas más relacionadas con escenarios prácticos, o sea, si el equipo o el proyecto iniciara hoy desde cero, o sea, qué parte podrías asumir vos, que capaz ya hoy en día le está llevando otra persona. Y después preguntas más también aspiracionales, o sea, si el liderazgo actual fuera una responsabilidad compartida, ¿qué mejorarías vos o qué podrías hacer vos mejor de lo que se está haciendo ahora? ¿No? ¿Qué te gustaría liderar, aunque hoy en día no tengas esa posibilidad concreta de hacerlo? Entonces son preguntas para que cada uno de ustedes se pueda ir descubriendo, pueda saber, pero también para que si pensamos implementar este liderazgo distribuido, nos podamos hacer, digamos, podamos tener sesiones donde seamos transparentes y sinceros con el resto del equipo y nos hagamos estas preguntas y nos podamos dar respuestas de una manera sincera. ¿Qué otras alternativas hay? O sea, ¿hay alguna otra alternativa que no sean estos extremos conocidos de un liderazgo centralizado o un liderazgo distribuido? Sí, bueno, en el medio hay varias opciones. O sea, está este centralizado, que es el clásico donde una persona toma las decisiones y concentra toda la autoridad. La ventaja es, obviamente, la claridad en la dirección, la desventaja un poco lo que hablábamos, la poca flexibilidad y la dependencia de esta persona, y todo lo opuesto en el liderazgo distribuido. Ahora, el rotativo, por ejemplo, el liderazgo cambia en periodos o en proyectos definidos, por ejemplo, no sé, cada sprint lo lidera una persona distinta. Entonces, todos podrían eventualmente desarrollar esas habilidades de liderazgo, pero bueno, también puede generar una discontinuidad o sí, una discontinuidad de determinados temas o una falta de especialización, no es para implementarlo siempre, ni todo el tiempo, ni en cualquier lugar, ¿no? El coliderazgo, donde dos o más personas comparten explícitamente el liderazgo en paralelo, esto es el ejemplo que les ponía, un líder técnico y un líder funcional. El liderazgo situacional, es decir, dependiendo del contexto y de la situación, a veces tenemos que hacer un liderazgo más directivo, a veces más participativo, según la madurez, las necesidades del equipo. Y el liderazgo emergente o natural, o sea, no se designa un líder, pero alguien asume espontáneamente esa conducción. Y bueno, y después los equipos autogestionados, donde no necesitan una figura explícita de líder, sino que todos toman decisiones de manera colaborativa, digamos. Hay como una máxima autonomía, pero también hay un alto riesgo de parálisis si no hay una cultura como madura de cómo resolver determinadas situaciones. Entonces, ¿cuántos líderes se necesitan, ¿no? Para ir cerrando un poco e ir reflexionando sobre los distintos aspectos que estuvimos planteando. O sea, a lo largo de la charla les fui compartiendo una experiencia real de un equipo que funcionó de manera autónoma, sin un jefe y sin una figura de líder fija, pero también les presenté ejemplos donde eso no funcionó. Entonces, no es que yo soy pro liderazgo distribuido o que estoy en contra y vayamos por un liderazgo centralizado, no, me parece una buena alternativa para ciertas ocasiones, para ciertos contextos. Me parecía importante hablar de esto para no quedarnos en un liderazgo estático cuando a veces no es suficiente o ayudarnos a repensar los liderazgos distribuidos que tal vez están intentando implementar y no funcionan. Bueno, ver por qué no están funcionando. Capaz que algo de lo que estuvimos hablando hay que ajustar. Y cuando hablamos de liderazgo distribuido, no estamos hablando de eliminar el liderazgo o de que no haya líderes. O sea, estamos hablando de que el liderazgo sea un rol dinámico, situacional, puede estar en manos de diferentes personas dependiendo de la situación, de las necesidades del momento, del proyecto, de las habilidades que se requieran en cada momento. Entonces, no busquen un líder único, busquen que todos tengan la oportunidad de liderar porque es de esta manera, ¿no? El liderazgo
o sea, si todos tenemos esa oportunidad de liderar, el liderazgo no es que se reparte entre todos y queda acotado y sesgado y nos da miedo de que nadie lo asuma, sino que al contrario, se multiplica, o sea, terminamos haciendo una organización un poco más robusta, en definitiva, si esto sale bien. Entonces, la pregunta no es cuántos líderes necesitamos, sino cómo podemos hacer que las personas asuman el liderazgo cuando se necesita que realmente lo asuman. Bueno, espero haberles sembrado algo con esta charla, haber podido transmitir que fue una buena experiencia, que a veces funciona y a veces no, y que hay distintos factores que intervienen. Así que si hay preguntas o comentarios, me quedo por acá y les dejo ahí todas mis redes y formas de contacto por si acaso. Bueno, genial, Nadia, la charla, súper interesante. Yo creo que lo que se basa en experiencia está siempre es muy copado, ¿no? Porque la experiencia de uno puede ayudar a otro a transitar su propia experiencia con alguna idea de solución o alguna idea de cómo abordarlo. Hay algunas preguntitas. Martín, ¿tenés alguna por ahí? Sí, primero me gustaría buscar algún proyecto ahora con liderazgo distribuido, ahí como ya nadie me lo vendió, ya con 3 POs y 4 QA, ese equipo. Pero sí, ahí, bueno, gracias ahí primero a Nadia por compartir estas experiencias con toda la comunidad de testearla. Y algunas preguntitas tenemos. Lo primero que te quiero preguntar es, en estos equipos de liderazgo distribuido, ¿no? Que vos nos comentaste, ¿existe una última instancia o decisión o se traba alguna decisión, poner porque los líderes de ese equipo no se pongan de acuerdo o no pasó? O en este caso por ahí no pasó, pero ¿tenés algún conocimiento de que haya pasado? ¿De que existe una Eh, última instancia? en general funciona como cuando haces un liderazgo participativo, digamos, ¿no? El liderazgo distribuido. En ese momento esa persona tiene el liderazgo y en general se busca un consenso entre todos los participantes. Si no se llega a un consenso, creo que está ahí en la habilidad del líder justamente de decir, bueno, ¿cómo resuelvo esta situación? O sea, parte de las responsabilidades del líder es poder lidiar con esos conflictos o con personas que quieren ir hacia otro lado. Entonces es una oportunidad para ese líder para formarse en ese aspecto y resolver ese conflicto de alguna manera. Perfecto. Bien, Eh, Tengo otra. dale. También nombraste factores como algunos factores de éxito a los espacios seguros, ¿no? Ujú. Em, ¿Podrías dar un ejemplo de uno de ellos y si sabes cómo se gestionan esos espacios seguros? Es un tema quizá muy asociado a la cultura, o sea, tiene que haber una cultura en la que uno pueda fallar, digamos, seguridad en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, si me equivoco, que me dejen equivocarme. Muchas veces para que una retrospectiva salga bien y sea sincera y realmente nos llevemos oportunidades de mejora y mejoremos como equipo, también tiene que existir esa confianza y ese espacio seguro. Bueno, ese mismo clima, ese mismo ambiente que sentimos en las retrospectivas que realmente funcionan, es ese mismo ambiente que necesitamos para que se implemente este liderazgo distribuido. Y muchas veces, recién yo les contaba algunas preguntas que nos podemos hacer para saber, bueno, quién podría liderar qué cosa. Tendría que ser un equipo o un espacio en los que nos sintamos seguros, con confianza, para poder responder esas preguntas. O sea, si sabemos como que hay alguien que nos va a estar señalando con el dedo y decir, ah, mira, este se cree que puede liderar, qué sé yo, no sé, la implementación de una arquitectura, pero ¿de dónde viene? Bueno, ese no es un espacio seguro. Si es más abierto, sin prejuicios, digamos, a ese tipo de ambientes. Bien, Perfecto. bárbaro. En estos ejemplos de liderazgo seguro que estuviste mencionando en tu caso real, había instancias de retro, ¿sí? Porque es difícil tener ese liderazgo distribuido desde mi punto de vista, ¿no? Y mantener un clima de trabajo enfocados en generar valor, justamente. Había instancias de retro, había instancias de revisión del modelo que fue Teníamos surgiendo, más o menos. Sí, Teníamos por un lado las retrospectivas del sprint,
porque Ujú. iba en paralelo, digamos, todas esas iniciativas iban en paralelo al desarrollo, con el que todo el mundo tenía que estar trabajando igual que siempre. Entonces cualquier cosa se podía mencionar ahí, pero además teníamos reuniones como de sincronización entre los 4 testers, y ahí aprovechábamos para, no sé si hacer una retro, pero sí para ponernos todos de acuerdo en las iniciativas, en cómo íbamos, en revisarlas. Como retro aprovechábamos la otra, la retro general, La digamos. retro general, bien. Sí. Y otra pregunta más, en equipos Scrum, donde la calidad debería ser una responsabilidad de todo el equipo, ¿cómo entendés vos que que puede implementarse esta especie de liderazgo distribuido? Claramente en los equipos Scrum no debería haber liderazgo, debería ser distribuido, pero bueno, en muchos casos se malinterpreta al Scrum como líder de ese equipo. ¿Cómo se te ocurre trasladar este liderazgo distribuido no solo a un subgrupo, sino al grupo completo de desarrollo de producto? Bueno, yo creo que si surge espontáneamente debería ser de la misma manera que surgió entre nosotros, porque en definitiva lo implementamos dentro de un framework Scrum, digamos, ágil, em, pero que uno llevara la iniciativa, o sea, el liderazgo de una iniciativa, no quería decir que testing era responsable de la calidad, digamos. O sea, una de las iniciativas que yo lideré, que era esto de implementar, organizar y demás, parte de las tareas era incluir pruebas unitarias y trabajar con el equipo de desarrollo, empezar a revisar especificaciones que no se venían haciendo, incluir refinamientos que no había. Entonces, eran todas actividades de calidad como parte de esta iniciativa que involucraban a todo el equipo, digamos. Entonces, no confundir que había un liderazgo de una iniciativa con la responsabilidad de calidad Ok, o bien. de ese líder o del equipo de testing, O sea, digamos. estaba claro en ese contexto que la calidad era de todos y que ustedes por ahí traían las iniciativas para aportar calidad y que cada uno se ocupaba de su parte, básicamente. Claro, ahora que lo pienso, digamos, cómo implementarlo en el resto del equipo, yo la verdad que no sé a detalle cómo se organizaban los desarrolladores, sus iniciativas, pero también había iniciativas de decir, bueno, por política de protección de datos no podemos traer los datos de producción, y la persona de DevOps lideró esa iniciativa de enmascaramiento de datos, por ejemplo, Ok, que era cross a las cosas que tenía que hacer en el día a día del proyecto. Entonces, también, evidentemente, surgían otros liderazgos de otras iniciativas que les llegaban a los devs o a los más técnicos, digamos. bien, bien. Bueno, a ver acá en el canal, estoy mirando de costado porque tengo el monitor de otro lado. Sí, hay unas preguntas ahí en el canal de YouTube. ¿Tenés Martina a mano? Sí, ahí Gonzalo de Cos nos dice, Nadia, ¿crees que depende más de las características personales o de las distintas Mm, especialidades de los componentes del equipo? Entiendo que es si este liderazgo distribuido es exitoso o para que sea exitoso, ¿no? Creo que depende de muchas cosas, porque por más que todos tengamos una personalidad muy zen, que asumamos y que nos corramos del ego, si la organización, por ejemplo, no nos permite implementar esto, tenemos una restricción. Entonces, depende de la cultura organizacional, depende de las personalidades que compongan ese equipo. Si todos tenemos muy buenas intenciones, pero ninguno sabe nada de lo que estamos haciendo, tampoco nos sirve. Entonces, de las experiencias, como que depende de varios factores y de todos esos juntos. Bueno, y tenemos otra. Si quieren, ya no la queremos dejar ir a Nadia, queremos que siga hablando, No hay que quede problema. con nosotros. Ahí Brian Durán dice, ¿cómo fue la transición de la base de conocimiento para una persona funcional entrar a campos de automatización? Sobre el ejemplo que pusiste, la persona de servicio al cliente. Bueno, empezó priorizando, o sea, entendiendo por qué tenía que priorizar los requerimientos, digamos. Le empezamos a contar de qué se trataba automatización, por qué teníamos que automatizar. Era muy claro que las regresiones nos llevaban mucho tiempo, incluso ella cuando se dio cuenta de esto, que era la principal responsable de las regresiones, fue como, uff, esto es un alivio para mí, o sea, la convencimos desde ese lugar. Después, bueno, cuando empezó a participar y a involucrarse más en priorizar lo que íbamos a hacer, empezamos con una herramienta que era, digamos, estas de que tienen para el Record and Play, que después te lo traduce a un script. Bueno, ella empezó con la parte de Record and Play,
cuando empezó a entender cómo se traducía esos clics que ella hacía en ese código que se generaba. Fue como el siguiente paso. Y después empezó a entender y a hacer pequeñas modificaciones en esos scripts que le permitían saber que si tocaba el toca, entonces se modificaba tal cosa en el script. Obviamente que las cuestiones más complejas de, no sé, conectar, no sé, algo o sea, iniciar una conexión con una base de datos, no la hacía porque tal vez que ni siquiera sabía cómo se comunicaba la base de datos con la aplicación, digamos. Pero eso de hacer el record and play y después poder modificar y entender ese código y poder modificarlo, hasta allí llegaba ella. Y para ella que venía de atención al cliente, eso era hacer magia, digamos. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, hay muchos mensajes lindos también, re linda la charla, Nadia, gracias. Excelente charla, Nadia, súper interesante esta mirada, gracias por compartir. Así que bueno, acá la gente también está interesada en recibir comentarios, recibir charlas que tengan que ver con experiencia y con cómo abordar, como dije al inicio de este cierre. Así que bueno, te súper agradecemos, Nadia, tu participación. Bueno, y esperemos que sea el primero de muchos de charla en el que puedas participar y que bueno, la próxima pueda ser keynote femenina presencial. Ojalá, ojalá. Justo se tienen que alinear los planetas y tengo que poder llegar a Buenos Aires para estas fechas. Estoy viviendo en España, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Re lindo haber participado. La previa se vivió muy bien. Vi también distintos pedacitos de las charlas que se dieron hoy. Así que felicitaciones por este primer día. Ya tienen el 50% adentro. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo, sí, Bueno, que no es menor. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Nadia. Nadia.